¿Te deprime pensar en lo rápido que ha pasado el tiempo? Es una pregunta que resuena en lo más profundo del alma, pues en esta carrera vertiginosa a menudo nos sorprendemos contemplando la estela de los años que quedan atrás. Cada vez que miramos atrás, parece que fue ayer cuando iniciamos esta travesía de la vida, con la ingenua percepción de que los días pasarán lentamente. Pero sin compasión, el tiempo avanza con celeridad, que parece burlarse de nuestras ilusiones. Hace apenas unos años éramos jóvenes soñadores, persiguiendo nuestras metas e ilusiones, sin preocuparnos demasiado por el tiempo que avanzaba. Parecía que teníamos todo el tiempo del mundo, pero ahora, cuando levantamos la mirada y vemos las arrugas en nuestros rostros y las canas en nuestras sienes, nos damos cuenta de que el tiempo no ha sido tan generoso como pensábamos. La tristeza se apodera de nosotros cuando caemos en cuenta de que no podemos detener el reloj, que ya no somos tan jóvenes como antes y que hubiéramos aprovechado muchísimo mejor el tiempo que desperdiciamos. Cada tic-tac resuena como un eco en nuestra mortalidad, recordándonos que no somos seres perecederos, que cada latido de nuestro corazón nos acerca inexorablemente a un destino incierto. Es natural que, en momentos de quietud, la mente divague por caminos nostálgicos, recordando los instantes de dicha y también los de dolor. Es en estos instantes donde la sensación de pérdida se hace más palpable, y el corazón suspira por aquellos tiempos que parecen desvanecerse entre los dedos. A medida que reflexionamos sobre el tiempo que ha pasado, también nos enfrentamos a la realidad de las oportunidades perdidas. Esos sueños que postergamos, esas palabras que no dijimos, esos abrazos que no dimos, ahora se suman al peso de la nostalgia y del ¿qué hubiera pasado si? Pensamos en aquellos seres queridos que ya no están con nosotros, y el tiempo se vuelve aún más implacable. Nos preguntamos cómo sería si todavía estuvieran aquí, compartiendo este presente que parece haber perdido su brillo. Sin embargo, en medio de esta melancolía, es importante recordar que el tiempo que nos queda por delante es más valioso que el tiempo que ha quedado atrás. En lugar de sumergirnos en la tristeza del pasado, debemos abrazar cada día con la certeza de que aún podemos escribir nuevos capítulos en el libro de nuestras vidas. Es cierto que el tiempo avanza veloz, pero en esa rapidez también reside su belleza. Cada instante efímero se vuelve una oportunidad única para vivir, amar, aprender y crecer. Reflexionemos sobre cómo invertimos nuestro tiempo, a valorar las experiencias y las personas que nos acompañan en este viaje. Quizás, en lugar de sentirnos afligidos por el tiempo que ha pasado, deberíamos contemplar su paso como un regalo que nos impulsa a apreciar la vida en su verdadera dimensión. El tiempo es un recordatorio constante de nuestra propia finitud, y es precisamente esta mortalidad la que otorga sentido a cada una de nuestras acciones. Así que, si te sientes triste al pensar en lo rápido que ha pasado el tiempo, déjame decirte que no estás solo. Todos nosotros en algún momento hemos sentido esa tristeza que se arraiga en lo más profundo de nuestro ser. Es parte de ser humano. Si alguna vez te invade esa melancolía al mirar hacia atrás y ver cuán rápido ha pasado el tiempo, permítete sentir y reflexionar. Pero no te estanques en la tristeza, pues cada día que amanece es una oportunidad para escribir nuevas páginas en tu historia personal. Vive el presente con plenitud y da valor a cada instante, porque solo así podremos encontrar el significado de nuestra corta existencia.